el camino no dual del sufismo del Islam y el Advaita Vedanta del Bhagavad Gita. El sufismo es el camino espiritual dentro del Islam, cuyo objetivo es la purificación del corazón, el dominio del ego, el nafs y la experiencia directa de la presencia divina. Yo os quería leer un verso de Al-Junaid, o Junaid de Bagdad, que son las figuras más influyentes en la historia del sufismo. Es realmente uno de los maestros. Y decía, el sufismo no es aprender, sino experimentar. El objetivo principal del sufismo es lo que se conoce con el Marifa, que es el conocimiento espiritual, algo muy similar al Jnana Yoga del Bhagavad Gita. Es un conocimiento directo, íntimo y basado en la experiencia de Dios. Es la realización de Dios, como decía Ramakrishna. Y al igual que en el Vedanta, no es un conocimiento teórico, ilm en árabe, sino la realización de Dios. Os voy a leer un dicho sufí derivado de los hadices. Dice, quien se conoce a sí mismo, conoce a su Señor. Fijaros qué similitudes hay con el Gita, ¿no? En el capítulo 2, el Gita nos invita a explorar nuestro autoconocimiento, nuestro Atman. Una vez conocido, percibiremos que somos uno con el Señor. ¿Cuáles son los principios fundamentales del sufismo? El primero es el tawhid, la unicidad de Dios. Dios es uno absoluto. El sufí busca conocer y experimentar esta unidad. En el Advaita Vedanta todo es Dios y es lo único que es real. Luego está el otro principio, que es la aniquilación del ego, el faná, que es la disolución del yo para dejar espacio a Dios en la consciencia. El Gita también insiste en la eliminación del ego. El tercer principio podríamos decir que es la subsistencia en Dios, el Baka. Después del faná, el segundo, el sufí, vive con una nueva conciencia centrada en Dios. Este principio también es compartido con el Gita. El siguiente es el dhikr, el recuerdo de Dios, que son prácticas de repetición de los nombres divinos para mantener la presencia divina. En el bhakti se usa el japa o repetición de mantras, mientras en el jnana yoga no. El siguiente punto que caracteriza el sufismo es la excelencia espiritual, el ihsan. Podríamos resumirlo como adorar a Dios como si lo vieras. Y si no lo ves, saber que Él te ve. En el Gita la religión es realización. Y Sri Ramakrishna recordar que afirmaba que era posible ver a Dios. Y hay otro principio importante que es el Murshid o Shahi, que es la guía espiritual necesaria para orientar al discípulo en el camino. El conocimiento teórico, el jnana, se puede aprender en los libros. La realización de Dios, vijnana, es posible con la ayuda de un gurú. Soy Pedro Noney, experto y traductor de Gita. Estoy haciendo una serie de vídeos sobre religiones y el Gita para que todos podamos entender mucho mejor el principio de Sri Ramakrishna de armonía entre religiones. Y recordar que Sri Ramakrishna tuvo un maestro sufí cuando se inició en el camino del Islam. Yo os quería leer otra frase de uno de los más grandes poetas sufistas, que fue Rumi. Y dices, no eres una gota en el océano, eres el océano entero en una gota. Y hay que señalar que el sufismo ha estado presente en todas las escuelas del Islam, tanto sunita como chiita. Y el sufismo ha sido siempre muy tolerante con otras religiones. Y os quería leer la siguiente frase de Ibn Arabi, que es preciosa. Dice, mi corazón se ha hecho capaz de adoptar todas las formas. Fijaros cómo nos recuerda al Vedanta. Es pasto de gacelas y convento de monjes cristianos, templo de los ídolos, cava de los peregrinos, tablas de la ley, la Torá y el libro del Corán. Yo sigo la religión del amor, cualquiera que fuere. El sendero que tome las caravanas del amor, esa es mi religión y mi fe. Sigo la religión del amor, cualquier camino que tome los camellos del amor, esa es mi religión y fe. En los materiales de estudio encontraréis mucha más información sobre esta relación entre el sufismo y el Advaita Vedanta. Muchísimas gracias. Om Namaste. Salam Aleikum.